Bueno, mis amores, qué bueno verlos nuevamente este año. Estoy súper contenta ser su profesora de lenguaje. Bueno, el día de hoy vamos a recordar un tema que ya habíamos visto. Resulta que finalizando el año lectivo, nosotros vimos un tema que se llamaba el texto dramático. Recordemos que con el texto dramático es todo lo que tiene que ver con el teatro. Recordemos que el texto dramático es una representación teatral que se le da a un determinado público. Nosotros vimos unos elementos en el texto dramático o características que son súper importantísimas para tenerlas en cuenta para que así se pueda hacer una obra de teatro como tal, una obra de títeres, una película, una novela, en fin, listo. Recordemos que lo más importante para las obras de teatro eran los personajes, así como estos que tengo yo acá, de la película de Up. ¿Listo? Entonces, primero que todo, los personajes. Luego de los personajes, recordemos que se buscaba el vestuario que iban a utilizar los personajes. Después se busca lo que tiene que ver con la escenografía, es decir, la ambientación. Y también se buscaba los fondos musicales. Muy bien, listo. Este año vamos a seguir reforzando esa temática, pero vamos a ir más a fondo con un tema que no alcanzamos a ver, sino como al final. Yo les había hablado acerca del monólogo. Recordemos que el monólogo son aquellas representaciones que se hacen, pero lo hace una sola persona. Es decir, esa persona es la que hace el diálogo como tal del personaje. Vamos a ver entonces lo que es el guión teatral. Vamos a ver lo que es el guión teatral. El guión teatral es un texto ordenado donde se exponen todos los detalles para hacer una obra de teatro. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para poder hacer un guión teatral. Recordemos que el guión son todos los elementos que ya contiene la obra de teatro y que incluyen a los personajes. Uno de los elementos que tenemos nosotros en el guión teatral son, ya les había hablado, importantísimo tener en cuenta los personajes y ya de ahí para allá, la persona que está encargada de realizar como tal la obra de teatro empieza a formar los actos. Recordemos que los actos son las partes en que se divide la obra. ¿Listo? La obra puede tener, por ejemplo, como cuando vemos Netflix. Netflix tiene varios apartados, es decir, cuando son miniseries tienen varios capítulos. Entonces las obras de teatro están compuestas así, por actos. ¿Listo? Después de esos actos ya viene lo que es la parte de la escenografía. La escenografía es el lugar como tal donde se hacen las obras de teatro, ya sea en el campo, ya sea en una casa, ya sea en una playa, cualquier espacio que podamos utilizar nosotros para poder hacer la obra. Incluso en nuestra casa. En nuestra casa diariamente suceden cosas muy importantes y esa es nuestra obra de teatro diaria. Luego seguimos con los parlamentos. Los parlamentos es cada una de las cosas que dicen los personajes, es decir, el diálogo. Recordemos que en las obras de teatro siempre intervienen varias personas y esas personas son las que forman en sí el diálogo y son las palabras que transmiten al público. Luego encontramos las acotaciones. Las acotaciones, esto lo dice siempre el director o la persona que está haciendo la obra de teatro. Siempre da las aclaraciones de cómo debe ser el decorado para la obra de teatro, cómo se deben de mover los personajes, los gestos que deben de utilizar, el vestuario, en fin. Él es el que dice cómo debe de hacerse la presentación de los personajes como tal. Luego continuamos con algo muy importante, la música. La música es la que pone la ambientación a las obras de teatro. ¿Listo? Y por último, y lo más importante, son los libretos. Recordemos que cuando estamos de pronto viendo algún
algún documental de algún actor, siempre habla del libreto. El libreto es como el diario que se tiene que aprender con cada una de las palabras que debe decir en el texto. ¿Listo? Entonces recordemos que las obras de teatro son súper chéveres porque dinamizan cosas que suceden en nuestro mundo, nos divierten. Hay muchas obras de teatro que son jocosas, por ejemplo los títeres, las películas. Todas esas cosas hacen que nosotros los seres humanos transmitamos a las demás personas sentimientos y emociones que tenemos nosotros. ¿Y cómo las podemos hacer? Con una obra de teatro. Bueno, mis amores, espero que esta explicación sea muy enriquecedora y productiva para ustedes. Que mi Dios los bendiga y recuerden que estoy súper emocionada porque estoy este nuevo año trabajando con ustedes la parte del lenguaje. Un abrazo, que mi Dios me los bendiga y se les quiere. Bye.